Este outro xamón, este igual que este, outro xamón. Para filetes, esta é a mellor peza do cerdo. Para filetes, porque a isto vamos a facer as chuletas. Son unha merda de macheta. Preciso doutra cousa, outra macheta máis forte. Da igual, está ben. Está ben, oh. Me volvo gallego puro. Esta serie surge porque yo creo que todos conocemos los nombres. Todos conocemos a Cristóbal Colón, Hernán Cortés, Francisco Pizarro, Balboa, pero realmente ¿cuántos conocemos la historia? Hablamos de un periodo histórico muy importante, apasionante, del cual sabemos realmente poco. El grueso de este equipo venimos del mundo del documental. Hace ya más de 15 años tuvimos la suerte de todos juntos pasar mucho tiempo en la Amazonia. Y nos surgía muy a menudo ese tipo de preguntas. ¿Qué pensaría toda la gente que vino hace 500 años? ¿Qué tendrían en la cabeza? ¿Qué sentirían cuando conocieran todos esos paisajes increíbles, toda la gente que vivía ahí? ¿Cómo habrían sido los primeros que llegaron? ¿Con qué ojos lo habrían visto? ¿Qué habrían creído ver? ¿Qué vieron en realidad? ¿Cómo tendría que ser atravesar todo aquello con armadura, con casco, con las espadas, con caballos, con perros, con cerdos para comer? ¿Cómo se habrían enfrentado a las enfermedades? ¿Cómo se habrían relacionado con los indios? El rodar en la selva tiene sus inconvenientes, porque como te despistes un poco y no mires dónde te apoyas, dónde vas para atrás, para adelante, pues pasan estas cosas. Hay veces que el tamaño importa. Fue entonces, hace 15 años, cuando empezamos a darle vueltas al hecho de que una historia así todavía no se había hecho una serie, todavía no se había contado con la narrativa actual, audiovisual, y nos pusimos con ello. Es fundamental conocer nuestro pasado para saber por qué somos españoles y no somos ingleses o franceses, y por qué tenemos una serie de virtudes y una serie de defectos. Ah, joder, cómo me duele, macho. Tem que sentir si tem espinho. No, a ver, pincha. Esse dói? No, pero más. Ese sí, joder. Después de pasar por chapa y pintura, mañana estaremos como nuevos porque hay que seguir aquí la batalla. ...1492 es el año más crucial, más importante de la historia de España, porque ocurren tres acontecimientos históricos extraordinarios. La conquista de Granada por los Reyes Católicos y, por tanto, el final de lo que en el siglo XIX se llamará la Reconquista. Por otro lado, la expulsión de los judíos, el descubrimiento de América por Cristóbal Colón. Y además de estos tres grandes acontecimientos, Nebrija pone en marcha su gramática, que será clave para que el castellano se convierta en una lengua universal. ¿Para qué sirve? Este, mi señora, es el arma más poderosa del imperio que se forjará bajo sus pies. Well, Isabel la Católica was a remarkable woman, and she'd had to fight her way to the throne. It was a disputed succession, as is well known, and so she was involved in war from a very early stage. And, of course, the final triumph was the conquest of Granada. She was also a very well-educated woman. She read books, she had a good library, and she would have seen herself, first of all, I think, as a loyal servant of the church, but at the same time as a warrior queen, and warrior queens were to be found in the books of chivalry and so on, and set herself into that context too, of a militant queen, fighting for her people, fighting for the faith.
Estamos en Ávila rodando el campamento de Santa Fe. Fue una fortificación militar que precedió a la conquista de Granada. Y la hemos utilizado, y de hecho es el arranque de nuestra serie, porque es un final y un comienzo. Es el final de 8 siglos de historia de España, que es lo que se llama Reconquista, y es el comienzo de nuestra serie. Me gustó mucho la primera escena que rodé, justo antes de la toma de Granada, en ese campamento en el que todos mis aguerridos soldados se preparaban para la batalla. Mañana, antes de que caiga el sol, tomaremos Granada. Santa Fe efectivamente es todo un símbolo de lo que los reyes católicos en ese momento quieren hacer, que es eliminar el último estado musulmán que queda en la península. Y va a ser en Santa Fe también donde se firmen las capitulaciones que establecen, digamos, las obligaciones de cada una de las partes en lo que va a ser el viaje hacia Occidente, y se supone que hacia las Indias. En la historia del descubrimiento confluyen muchas personas, muchas ideas y muchas circunstancias. Hay 2 personas fundamentales, Colón e Isabel la Católica. Ambos son muy ambiciosos y esa ambición los va a unir en un objetivo común. Ese objetivo va a ser la gran aventura del descubrimiento. Vuestro proyecto ha sido rechazado. Si los sabios de mi consejo están en lo cierto, vos, vuestras 3 carabelas y el dinero de la corte de Castilla acabarán en el fondo del mar. Colón sabía perfectamente que el mundo es redondo y que, por tanto, se podía navegar desde Europa hasta las costas de Asia. Hasta su santidad el Papa de Roma conoce vuestras intenciones de viajar hasta la India. Por lo que sé, ya habéis ofrecido vuestros servicios a todas las cortes de la cristiandad. Y solo aquí he dado con una reina capaz. ¿Capaz de qué? De reinar. Eso es. Dios ha tenido a bien. Ella todavía no sabe si confiar en este hombre que puede ser también un lunático o demasiado ambicioso en sus propósitos, ¿no? Y cómo Colón mantiene ahí el tipo y su determinación, y cómo Isabel percibe en él algo que le da y que le hace, bueno, apoyar su proyecto, ¿no? Entonces, esa especie de duelo casi por momentos sin palabras, o en que las palabras importan menos que las miradas de soslayo, me gustó mucho. Algunos monarcas europeos, fundamentalmente el rey de Portugal, vio que esa empresa, con sus geógrafos, sus asesores, era absolutamente inviable. Pero Colón siguió insistiendo en ello y encontró en la corte de Castilla, encontró en la corte de los reyes católicos la acogida suficiente como para poner en marcha esa aventura. Mi proyecto peca de ambicioso, pero no menos que el suyo. ¿Sabéis cómo era Cristóbal Colón? Era así. Era así. Era así como esto. 25 años, venga. Para muchas de las secuencias y de las partes de la serie que queremos rodar aquí en España, hemos contado con grupos de recreación histórica que son asociaciones culturales, que son entusiastas de la historia y de la divulgación de la historia. Nos parecía muy importante que estuvieran aquí, en esta serie, porque le iban a dar un aspecto diferente. ¿Para cuánta gente estáis haciendo comida? Con unos 120, una cosa así. Ya hemos hecho una receta del siglo XIV inglesa, que es una sopa de manzana y almendra tostada, y un lomo con salsa de setas y de queso. O sea que hasta la comida es de época. Exacto. Todo. Tenemos un equipo de historiadores que se documentan, que buscan que cada una de las piezas históricas que utilicemos tengan un referente arqueológico, que tengan una base documental histórica correcta, y en base a eso pues pedimos a los artesanos o a proveedores internacionales que nos den este material, y gracias a él podemos reconstruir todo el armamento, todo el ejército castellano como era en ese momento. To try and keep as close to the original artifacts as possible, we do as much research as we can. We go back to primary source material. We copy those as closely using the original techniques. Once we have the masters, we mold, we reproduce in plastic. That gives us a lightweight armor that looks and follows all the characteristics of the original metal. I just ran out of paint.
Durante la Edad Media, Dios es la medida de todas las cosas y está en el centro de todo. ¿Acaso no caerían nuestros barcos inexorablemente al vacío al sobrepasar los límites de la geometría? Europe in the 15th century was changing. Scholars were rediscovering or discovering classical antiquity. So there's a very interesting contact and conflict between what one learned from the books and what one was experiencing. El hombre, el ser humano, comienza a tener ese papel protagonista que había tenido Dios durante la Edad Media. Ningún barco podría albergar provisiones suficientes como para soportar 3 meses en el mar. Colón no llegará a las Indias, pero tampoco podrá regresar a España. No es posible alcanzar el este navegando hacia el oeste. Cambia, por tanto, el concepto del universo, el concepto del tiempo. El paso es trascendental. A partir de entonces, el mundo se empieza a ver de otra manera. El ser humano es capaz de poner en marcha aventuras hasta entonces inimaginables. La experiencia de rodar en un barco del siglo XVI es una pasada, es una cosa que muy pocas veces se puede hacer. Es una réplica de la nao Victoria, en donde solamente la verga mayor y la de proa son de metal, el resto es de madera. Y es curioso, nos cuentan que las únicas que tienen de vez en cuando una avería es la verga mayor y la de proa. La navegación, el oficio de navegante, era muy peligroso en aquel tiempo. Los barcos son barcos muy endebles. Atravesar el Atlántico con una carabela, en un tifón, en un ciclón, en una tormenta tropical, era realmente peliagudo. Proponer una empresa de esa naturaleza es muy complicado. Vivían hacinados en los barcos, la comida se estropeaba con frecuencia, como decían en aquella época, el agua se mareaba, los piojos, las chinches, las ratas. Él iba a tiro hecho. Lo que pasa es que cree que iba a la India. ¿Y a qué iban los europeos a la India? Iban por las especias, no iban por otra cosa. Hoy el gran mercado puede ser la cibernética, pueden ser los ordenadores. En aquel momento eran las especias. Y como los turcos habían conquistado Constantinopla, pues ya no se podía pasar a la India. Y tenían que buscar otro lugar. Los portugueses lo buscan por el Cabo de Buena Esperanza y los españoles lo hacemos por el Océano Atlántico. Juan de la Cosa es un cartógrafo. Por tanto, está acostumbrado a ver el mundo en un plano. Para que una aventura como el descubrimiento fuera posible, hacían falta idealistas, pero también hacían falta gentes que llevaran esa idea a la práctica, que llevaran la idea al plano. Juan de la Cosa, marino navegante, era el cartógrafo real de la reina Isabel, y desde el primer viaje en 1492 hasta el último en 1509-1510 fueron 7 veces las que viajó, en algunas de ellas con periplos de 4 años de estancia por las Américas, y hizo muchos mapas. Ríos. De Cádiz. Nos pareció muy bonito que en esta secuencia pues, Juan de la Cosa dedicase un ratito dentro de esos 33 días de navegación a tratar de demostrarles que el mundo era mucho más grande de lo que abarcaba los terrenos del pueblo del que venían esos pobres desgraciados. Y tú, Bernardino, de Talavera. Voy a soltar una paloma, que las usaban en estos tiempos, para calcular si había tierra cerca. Porque si había tierra cerca, la paloma no volvía. Pero si la paloma empezaba a volar y se cansaba y veía que no había tierra, volvía. O sea, llegan a su máximo cansancio calculando la vuelta al punto del que han salido. Alucinante. Lo suyo será que no vuelva, ¿no? Que no vuelva. Pero esta primera va a volver. Tiene una brazada castellana y entonces pues cuentan los nudos que salen en un tiempo, en 1 minuto, en 2, y eso nos da la velocidad. ¿Oh?
¿Cuántas leguas para hoy? 30. Anotad 20. Juan de la Cosa le dice Colón que anote menos nudos porque es como es una estrategia que están siguiendo ellos dos para que la marinería no sepa la distancia a la que se encuentra de España. Cuanta más distancia de España, pues más vértigo, más posibilidades de un motín, etc. Entonces, cuando van anotando 25 o 30, pues ponen 15 o 20. El primer día vimos un junco verde junto a la nao. El segundo, una caña y un palo. ¿Qué hace vegetación de costa cerca del barco? Pues que estamos cerca de costa. Si los mares se habían abierto a nuestro paso, si éramos los únicos a los que Dios, en su eterna sabiduría, había permitido desembarcar a ese lado del mundo, por lo más sagrado, os juro que nos daba igual. Solo queríamos llegar. Nuestros planes los ha cambiado la selva, una vez más, y lo que íbamos a hacer en una localización que estaba muy bien, la hemos cambiado a otra que nos viene más a mano porque ha caído la de Dios y tiene pinta de que puede seguir cayendo en cualquier momento. El 12 de octubre de 1492, el almirante Cristóbal Colón desembarcó por primera vez en lo que él pensaba que eran las Indias. La isla Guanajaní le puso ese nombre, era el nombre que le daban los indios a esa isla. A día de hoy seguimos sin saber qué isla era. Para nosotros Brasil. Que mola más. Quique, ¿cómo ha ido? Estupendo, hemos tocado tierra después de 30 días. 33. Teníamos claro y nunca se planteó en ningún momento es rodar una serie sobre el descubrimiento y la conquista de América en otro lugar que no fuese América. Estamos en el corazón del Amazonas, a 2 horas más o menos de barco de Manaus, que es la capital de esta provincia. Este es probablemente el plató más grande que hayamos usado hasta ahora y más perfecto. Si quieres lluvia, sale el sol. Si quieres sol, sale lluvia. Hoy queríamos que no hubiese nubes y mirad cómo está. Eso es el Amazonas y eso es lo que les pasaba a los primeros conquistadores. Nos adaptamos un poco como se adaptan ellos. Desde que comenzamos a idear esta serie, siempre pensamos en este plató. Costase lo que costase, teníamos que venir aquí. Amazonas es el lugar donde podíamos encontrar o acercarnos a lo más parecido que queda de aquella América a la que llegaron los primeros españoles. No solamente quedan tribus sin contactar, una selva impenetrable, una selva llena de cocodrilos, de mosquitos. Los tesoros que todavía conserva Brasil, conserva Amazonas, que sin duda para todo este equipo es la cultura indígena. Sensación. Un cafecito. Acabamos de vivir un momento muy mágico. Estábamos preparando la secuencia del encuentro de Colón y sus hombres con los primeros indios que se ven. La realidad nos ha superado totalmente porque la entrada de los indios, que son auténticos y genuinos, ha sido tan real y mágica que los actores y figuración se han quedado realmente prendados de ellos. Y las reacciones han sido absolutamente naturales, no ha habido realmente actuación. Se ha rodado estilo documental, dejando que la magia surgiera y pasara lo que tenía que pasar. Nadie tenía capacidad para decir corten, porque es que todo lo que estaba ocurriendo era maravilloso. Lo que los nativos americanos pudieron sentir cuando vieron a los españoles
Yo creo que puede ser similar a lo que podemos sentir nosotros si aterriza aquí un platillo volante. Gente vestida de una forma extraña, con un aspecto físico muy distinto, con mucho más vello facial, con ropas de un material desconocido. La principal brecha entre los europeos y los amerindios en ese momento es sobre todo de tipo tecnológico. Pero me imagino que para ellos encontrarse de repente ante lo que, según su concepción cultural de la época, eran un grupo de salvajes desnudos vociferantes, también debió ser terrorífico. Casi ya es David. Vamos a ver, que yo lo único que quería es devolverle las llaves a Nacaona. Es decir, no es un tema de... Me ha dejado unas llaves y yo quería devolverle las llaves. No había nada más tampoco. Es decir, os habéis puesto así, os habéis venido arriba, pero vamos, que no había ninguna intención, que lo sepáis, os lo digo. Desde el primer momento sabíamos que hacer un guión sobre este tema era demasiado controvertido y que tanto unos como otros le van a sacar fallos, pegas, problemas. Nos pusimos en una posición en la que nos ha costado mantenernos, en la de nos da igual. Yo no voy con Pizarro, te voy a contar la historia de Pizarro, te voy a contar la historia de Balboa, de Ojeda, de Colón, sin posicionarnos, sin cogerles demasiado cariño, sin entrar en valoraciones morales sobre lo que hicieron o dejaron de hacer. Nos importan más las sensaciones que ellos pudieron percibir al llegar aquí que los hitos históricos que lograron o que los actos de barbarie que cometieron. En Cero, de Movistar Plus.